Dos sicarios a bordo de motos acuáticas llegaron hasta el sitio donde estaba de luna de miel con su esposa, el fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Pecci. Marcelo Pecci ha sido asesinado. Asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Las autoridades colombianas han confirmado el asesinato del fiscal paraguayo. El asesinato justamente del fiscal en Colombia, en la playa. Pérdida, la partida del querido Marcelo. Apoyo para resolver el caso, para buscar a los responsables. Seguiremos firmes en nuestra lucha. Eran cerca de las 11 de la mañana del pasado martes 10 de mayo, cuando unas personas a bordo de una moto acuática llegaron a la playa privada de un hotel en Barú, Colombia, y a balazos asesinaron al fiscal Marcelo Pecci, quien se encontraba de luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, quien minutos antes anunciaba su embarazo a través de las redes sociales. Los homicidas se retiraron raudamente del lugar de la misma manera en que llegaron. La noticia casi inmediatamente consternó tanto a nuestro país como a Colombia y a toda la región, por lo que la reacción de centenares de organizaciones no se hicieron esperar, como la de los presidentes y parlamentarios de ambos países, e igualmente de organismos locales como la Fiscalía General del Estado, la Asociación de Fiscales, de magistrados, de bomberos voluntarios, de alumnos del Colegio San José, del Club Guaraní y de otras organizaciones a las que Pecci colaboraba activamente con su trabajo. Desde el momento de su asesinato se inició la investigación por parte de las autoridades colombianas, quienes recibieron la colaboración de los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos. Frente al homicidio sucedido en la ciudad de Cartagena, específicamente en la isla de Barú, se ha tomado la determinación urgente, rápida, de enviar 5 funcionarios del equipo de homicidios del nivel central de la Dirección de Investigación Criminal. Tomé contacto personalmente con la asistente y el asistente de la señora Fiscal General de Paraguay. Estamos pendientes para recibir en las próximas horas una comisión de oficiales de la Policía Nacional para que se integre al equipo de la DIJÍN en el esclarecimiento de este hecho. De igual manera, hemos hablado con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para que también se integre al equipo que en Colombia y Paraguay se ha organizado para llevar a los responsables lo más rápido posible ante la justicia de Estados Unidos, de Paraguay y de Colombia. Ya tenemos informaciones que están siendo recolectadas en los actos urgentes y que son de carácter reservado, que nos ayudarán a identificar a los responsables de este lamentable hecho. Todas las capacidades de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, del Gobierno de Colombia por instrucciones del señor presidente, están puestas en el esclarecimiento de este lamentable homicidio. Los encargados de la investigación recordaron una serie de casos muy importantes que el fiscal Pecci investigaba en Paraguay y que permitió la captura de presuntos capos narcos, tanto colombianos como libaneses y de otras varias nacionalidades. Entre ellas se recordó el operativo A Ultranzas Paraguay, donde Pecci también tuvo una participación importante, cuyo procedimiento logró el decomiso de más de 100 millones de dólares en bienes mediante más de 100 allanamientos y la detención de una decena de personas. Fue así que las primeras hipótesis de los investigadores del crimen de Pecci apuntaron a un crimen transnacional que habría tenido como móvil la venganza por los trabajos que realizaba como fiscal. Uno de los hilos investigativos sostiene que el brasileño Kasset Mohammad Hijazi y los libaneses Nader Mohammad Farhat y Mahmoud Ali Barakat fueron detenidos en investigaciones realizadas por Pecci en Paraguay por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Nader Mohammad Farhat y Mahmoud Ali Barakat además serían integrantes del grupo terrorista libanés Hezbollah, quienes los investigadores creen que eran los contactos de la organización para negociar las drogas con cárteles de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Se sospecha que la orden para el crimen de Pecci pudo haberse gestado en una prisión de los Estados Unidos y donde se encuentra preso Nader Mohammad Farhat, detenido en el 2018 en Ciudad del Este y extraditado a los Estados Unidos en junio de 2019. Ellos nos están dando también la información que nos está ayudando para direccionar el requerimiento que lo estamos haciendo en Paraguay, ¿verdad? Yo lo único que puedo adelantar es que estamos muy bien encaminados, por lo menos la información que ayer a la noche compartimos antes de volver fue bastante alentador para nosotros. Y como te dije, vamos a tratar de ser lo suficientemente prudentes para poder
ir investigando. Pregunto, ¿hay nombre y apellido ya de alguien? Son siempre las 4 líneas de investigación. Yo digo por los autores materiales. No nos dieron esos detalles. Pero sí, lo que tenemos es que el resultado del laboratorio de criminalística de la Fiscalía o de la Policía mejoró la imagen del circuito cerrado y tenemos una posibilidad de tener una mejor calidad en cuanto a la identidad del supuesto autor. Una línea de investigación que cuando llegamos los colombianos ya tenían desarrollada, nosotros no sabíamos. Entonces, al escucharlo y al contrastar con las informaciones que teníamos nosotros en Paraguay, tuvo vida esa información. Entonces lo que vamos a hacer es ir a ver qué tanta otra información puede sumar. ¿Pero son elementos en Colombia o vinculadas con el Paraguay? En Colombia, vinculadas en Paraguay. ¿El narcotráfico? No sabemos si fue de narcotráfico. Es gente que está acá, que son paraguayos, ¿verdad? Vamos a analizar. Como te dije, no sabemos si ellos siguen estando acá, pero hay ciertos elementos que nos dio la sospecha que ellos estuvieron trabajando en esta zona. ¿Con Seifram? No encontramos vínculos con Seifram todavía, ¿verdad? Pero sí, ayer pusimos sobre la mesa la cuestión de ultranza y los detalles que desde Público Conocimiento en Paraguay. Mientras estamos trabajando en esas 5 líneas. Pero hay cosas que ustedes saben que no... Evidentemente todavía no podemos estar socializando, pero pues yo creo que es transcurso es un poco más de tiempo para poder socializar y poder ir informando. Paralelamente, agentes policiales del Departamento contra el Crimen Organizado efectuaron una requisa de varias celdas de la agrupación especializada de la Policía Nacional, donde se encuentran recluidas 3 personas. Se tratan de el brasileño de origen libanés Qassem Mohamed Hijazi, requerido por la justicia de Estados Unidos por crimen organizado y lavado de dinero, cuya extradición está trabada por sus abogados. Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrao, sindicado como el homicida del periodista Leo Veras, ocurrido en el 2020. El colombiano Marcelo Raymond Díaz Vélez, quien fue detenido con más de 400 kilogramos de cocaína en el departamento de Presidente Hayes en el 2019. Los intervinientes informaron que en el procedimiento se requisaron de teléfonos celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos que son peritados por los investigadores en el marco del homicidio del fiscal Pecci. Simultáneamente, el equipo de investigadores colombianos, paraguayos y estadounidenses obtuvieron centenares de pistas e evidencias sobre los autores materiales de los que calificaron como el magnicidio del fiscal Pecci. Entre los puntos más importantes, obtuvieron imágenes del circuito cerrado de televisión de las cámaras donde arrendaron la moto acuática utilizada para el atentado. Se elaboró el identikit de uno de ellos y se informó que el autor de los disparos tenía acento caribeño con aproximadamente 1,75 metros de estatura. Con estos datos, el gobierno colombiano ofreció unos $500.000 de recompensa por datos que permitan la localización y detención del buscado, recompensa vigente tanto para ciudadanos colombianos como para extranjeros. Producto precisamente del llamado que hizo la Policía Nacional a través de la imagen que se construyó científicamente, el retrato hablado y la imagen fotográfica desplegada desde el primer día sucedió los hechos. Hemos recibido llamadas, hay información que ha sido ya aportada, verificada, algunas de ellas están en proceso de verificación y otras descartadas con los analistas del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía e investigadores de la Policía Nacional. Esto ha sido supremamente importante. Reitero, producto de esas llamadas, estamos en unos procesos serios de verificación de información suministrada por ciudadanos. Además, la investigación en nuestro país recurrió a las filmaciones de las cámaras del circuito cerrado de televisión del trayecto que realizó el fiscal con su esposa, incluso antes de tomar el vuelo en Paraguay que los llevó a Colombia, con lo que consideraron la posibilidad de que fueron vigilados constantemente por personas que pudieron haber estado brindando información sobre la pareja en todo momento. El jueves, la esposa de Pecci, Claudia Aguilera, llegó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en un vuelo procedente de Colombia, acompañada de algunos agentes fiscales y policiales, y donde fue recibida por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Mientras aguardan datos oficiales de la investigación, el viernes en la tarde se realizó la multitudinaria marcha por la valentía y el coraje que partió desde la sede de la Fiscalía General del Estado hasta el Panteón Nacional de los Héroes, en homenaje a la memoria del exfiscal Marcelo Pecci. Agentes fiscales, amigos, familiares, excompañeros de colegio, integrantes del Club Guaraní y centenares de personas integraron la marcha
portando atuendos, banderas, globos y pañoletas blancas como símbolos de paz y con accesorios tricolores como símbolos patrios. Uno de los oradores que mayor emotividad transmitió fue Francisco Pecci, padre del agente fiscal asesinado, quien dijo que su hijo fue un mártir y un testimonio elocuente de que el mal venció al bien. Es duro para los mayores perder hijos, terrible, es contra la ley de la naturaleza. Pero seguramente en lo que me resta de vida y en familiares en general, nos queda la satisfacción del deber cumplido con patriotismo de Marcelo Daniel Pecci Albertini. Él fue un mártir, es un patriota. Vamos, un patriota más. Muchos patriotas hay que no son reconocidos. ¿Cuántos inocentes que han muerto en la guerra grande, en la guerra con Bolivia? Y nadie se acuerda de ellos. Es así. Pero ¿qué vamos a hacer? De cualquier forma, de todo corazón, muchísimas gracias. Esta es una noche triste, pero siempre la llevaré en mi corazón. La periodista Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci, emitió un comunicado en el que agradeció todo el apoyo que brindó a la ciudadanía, como también pidió el respeto a la privacidad para la familia Pecci Aguilera. La misiva fue publicada a través de las redes sociales y dirigida a la ciudadanía en general, difundida además a través de los medios de comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos por Unicanal, también por el 13. Un saludo a todas las madres en su día y en particular a mi madre que estará viendo el programa en esta noche. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia. Y bueno, semana muy dura, muy difícil y vamos a ver cómo sigue esto. No sé qué decirte. Una semana muy difícil. Sobre todo lo que mencionábamos el otro día en la radio, un hecho sin precedentes. Sí. Esto que sucedió, todavía hay mucho que investigar, todavía hay mucho de qué hablar. Y nosotros mencionábamos en la radio lo siguiente: el asesinato en estas circunstancias de un fiscal no puede quedar impune. Por eso nosotros decíamos también de que necesariamente esto debe generar una reacción inmediata, porque de lo contrario es asumir que la mafia nos está ganando esta batalla. Y nosotros también mencionábamos de que veíamos con buenos ojos esa intervención del gobierno de los Estados Unidos a través de sus dos agencias, FBI y la DEA, que tomaron una pronta intervención y participación en este tema, y ya ellos condujeron, o por lo menos parte de esta investigación, a hipótesis con elementos más sustentables, digamos, más objetivos. De hecho, van a surgir varias hipótesis, hay de hecho algunas hipótesis, pero la que va cobrando fuerza tiene que ver con eso que hablábamos el otro día en la radio, de esos operativos encabezados por el fiscal Pecci y que tiene vínculos con personas relacionadas a Hezbollah, estos ciudadanos brasileños con ascendencia libanés, esta extradición que se había dado en el 2021. Entonces, esto necesariamente un hecho sin precedente para nuestro país y que ha generado la reacción de todos los actores. Lastimosamente hubo oportunistas. Hablábamos con algunos parlamentarios, con referentes políticos quienes decían, pretendieron sacar alguna ventaja del oportunismo, nos decía Enrique Riera, el repugnante oportunismo político de algunos, y dejando de lado la cuestión objetiva de esto. Cómo dilucidar cuáles son los asuntos pendientes que debemos trabajar en nuestro país para apuntar al fortalecimiento de las instituciones. Cuando hablamos fortalecimiento de las instituciones, estamos hablando, por ejemplo, del Ministerio Público. Hacíamos referencia a que algunos actores políticos que han operado abiertamente para el debilitamiento del Ministerio Público, recortándole el presupuesto, que no se reduce solamente a una cuestión de
como decía la senadora Desiree Masi, porque estaban pidiendo la contratación de más funcionarios, recategorizaciones, etcétera, etcétera, sino que tiene que ver con insumos, que tiene que ver con incluso fortalecimiento del laboratorio forense. Y en los últimos 7 años han recortado sin justificación recursos del Ministerio Público. Hay una ciudadanía, como decíamos el otro día, y que con justa razón exige mucho a una institución como el Ministerio Público, pero por otro lado está el garrote de la clase política que pretende cortar, debilitar esa institución porque a lo mejor no existe un entendimiento de criterio con quién está al frente de esa institución. Nosotros decimos, las personas pasan, las instituciones quedan. El fortalecimiento de la democracia en nuestro país se va a dar con el fortalecimiento de las instituciones, independientemente a quién está al frente de esa institución, porque podemos tener diferencias. Yo sostengo y siempre sostuve esto, ¿verdad? La persecución contra la Fiscalía General del Estado no viene porque sea de un sector, sino que justamente no es de ningún sector. La costumbre, el uso, y en el mal sentido de la palabra, siempre fue que aunque el gobierno de fulano la ponga o lo ponga al fiscal general tal, este fiscal se alineaba al siguiente gobierno y al que viniera. Y acá sucedió algo, ¿verdad? El Congreso confirmó a la Fiscalía General del Estado en el gobierno de Horacio Cartes. Luego vino el siguiente gobierno y no hubo un alineamiento automático como pretendían determinados actores políticos, sino que se mantuvo la institucionalidad, ni para un lado ni para el otro. Entonces comenzó un ataque inmisericordia y se acrecentaron los recortes, justamente porque la idea no es para muchos políticos que esto sea una institución, sino que sea un garrote, como son otras instituciones que se malentienden. Y creo que pasa por una cuestión como así, hablábamos del fortalecimiento del Banco Central, del Ministerio de Hacienda como institución, también es el momento que las instituciones de la justicia, que tienen que empiezan a fortalecerse. Decíamos el Ministerio Público independiente del gobierno de turno, del poder de turno. También debería la Corte ser independiente del poder de turno, los jueces, los camaristas, para poder hablar realmente de una institucionalidad en serio. Nosotros hoy, por lo menos, algo positivo dentro de tanta negatividad, es decir, hoy hay algunos que por lo menos van a guardar el sable, van a guardar las dagas y van a decir, bueno, vamos a darle nomás lo que tienen que dar a la fiscal porque metimos la pata, la Fiscalía General necesita el refuerzo y esperemos que esto dure, ¿verdad? Para que no sea otra vez que dentro de unos meses nos olvidemos y empecemos con los discursos políticos en plena campaña. Estamos en un año electoral, ya vino el año electoral y lo están utilizando electoralmente unos cuantos personajes nefastos. En este primer bloque vamos a hablar con la Fiscal General del Estado, en general el funcionamiento de la institución, particular también el caso, por supuesto, de Marcelo Pecci. ¿Qué tal, doctora Sandra Quiñones? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Fipo. Un saludo a todas las madres, a mi madre especialmente, que seguro también me está viendo, a mi hermana que es madre, a mis amigas y a todas mis compatriotas que tienen la dicha de ser madre. Doctora, todavía ustedes en general en la institución a su cargo, usted en particular, choqueados por esto que sucedió, hacíamos referencia a nosotros, un hecho sin precedente. Le escuchaba en un par de entrevistas, el otro día hablaba también en Radio 1, y usted enumeraba una serie de cuestiones que me parece importante ahora entrar y profundizar algunas de ellas. Pero lo que queda claro es que más allá de ese vínculo que usted tenía o ese relacionamiento con Marcelo Pecci laboral, profesional, había un vínculo de amistad. Sí, exactamente. Con Marcelo teníamos una amistad, compartíamos mucho, no importaba la hora, ¿verdad? Si yo necesitaba hablar con él o él necesitaba hablar conmigo, nos poníamos y teníamos a veces horarios un poco de horas elevadas, ¿verdad? 10, 11 y media, 12, seguíamos hablando hay veces de sus casos, otras veces de las frustraciones que sentíamos, ¿verdad? Porque Marcelo siempre estaba apoyando la institucionalidad y me tiraba ideas y hablábamos también de nuestras vidas privadas, ¿verdad?
de los cambios que él estaba pasando, del momento feliz que estaba viviendo, ¿verdad? Yo acompañaba mucho a Marcelo, ¿verdad? En su nueva vida que iba a comenzar, estaba sumamente feliz. Y te puedo decir que por lo último que pude hablar con Marcelo, Marcelo tuvo un final triste, pero se fue feliz. Claro. Él estaba muy feliz. Imagínate, no estaba disfrutando en los últimos días de su luna de miel y nosotros hacíamos referencia a minutos después o antes, incluso anunciando lo más maravilloso que le puede pasar a una persona, ¿verdad? Sí. Ser mamá, ser papá, es lo más maravilloso. Esa noche de su boda, él me apartó y me dijo, porque cuando me pidió para que sea su testigo, él me llama y me dice, Doc, ¿me puedo ir a tu casa? Claro, Marce, vení. Y bueno, y ahí me dice, bueno, te pido que seas testigo de este paso que voy a dar y lo doy con mucho convencimiento, me dice. Después, el día de la boda, nos apartamos otra vez, le hablo, ahí me cuenta que va a Cartagena, que va a Barú, le dije que se cuide mucho y me dice, bueno, prepárate para ser madrina, vas a ser madrina, me dice. Entonces viene bebé, ¿y qué es? Y empezamos con no, todavía no sabemos, no, a la vuelta vamos a hacer todo, al 5.º mes probablemente vamos a saber el sexo. Estaba feliz, estaba entusiasmadísimo y bueno, Doc, a la vuelta yo me pongo al día en todo, gracias por los permisos, gracias por el espacio que me das, agradeciéndome miles cosas, me abrazó fuerte y le dije, bueno, ahora éxito en tu examen también, le dije, porque tenía que dar su examen y cuando dio todo el examen me llama y me dijo, doctora, estuvo sumamente difícil y te cuento que pasé el examen. Bien, ahí le dije a la vuelta y le envié un dibujito de un brindis y le dije, bueno, a la vuelta Marcelo. Y a la noche me envía fotografía que estaba en el aeropuerto y me dice, bueno, rumbo a la felicidad, me dice. Entonces, son las últimas comunicaciones que tuve con Marcelo, porque le dije, anda, desconectate de todos nosotros. Disfrutar de este momento que es único. Pues mi mamá siempre me dice, la luna de miel hay que disfrutar, es el único momento ya que y después ya vienen los problemas, vienen todo, entonces disfruta. Y le estaba comentando todas esas cosas. Entonces, aparte de ser un excelente ser humano, un fiscal a prueba de todo, a prueba de bala, honesto, un fiscal leal a su institución, a su país, a su superior. Marcelo era una persona que una cosa que iba a hacer se sentaba y si tenía que esperar 2 o 3 horas porque yo estaba con ocupaciones, él esperaba y me decía, bueno, jefa, voy a hacer esto, voy a irme a tal lugar, viajo a tal lugar. Le digo, no me cuentes, no, Marce, no, jefe, yo te tengo que contar. Y siempre me decía como, rezá por mí cuando me voy, rezá por mí que salga todo bien, todo va a salir bien, porque vos estás haciendo con mucha profesionalidad, con mucho amor y era un patriota nato, amaba a su país y quería, y ahora que iba a ser padre, ¿verdad? Estaba mucho más entusiasmado, me dijo, doctora, podemos cambiar el país. O sea, Marcelo estaba decidido a venir quería llevarse todo por delante, ¿verdad? Claro, imagínate, una motivación más. Estaba una ¿verdad? motivación tremenda tenía, ¿verdad? Y más que iba a ser padre y bueno, ya pensaba en el futuro de su hijo. Doctora, la seguridad de ustedes depende del Ministerio del Interior, la Fiscalía misma es la que provee la seguridad a sus fiscales, ustedes tienen los recursos, porque lo primero que uno se pregunta es, él andaba acá con custodia, no andaba con custodia, él decidió no ir con custodia justamente para estar tranquilo, para no estar asediado seguramente, y tampoco uno va a creer hasta que pasa, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, nosotros dependemos de la Policía Nacional. La Policía Nacional es la que otorga al Ministerio Público y a los agentes fiscales la seguridad, la cual agradezco porque yo sé también qué significa, ¿verdad?, la disminución de personal para darnos.
Hay fiscales que se niegan a tener seguridad. Hay fiscales que dicen, no, va a ser algo muy invasivo ya para mi vida privada. O hay algunos que te dicen, bueno, el hecho de tener seguridad equivale también a un gasto económico, ¿verdad? En lo cual no estoy en condiciones. Implica muchas cosas tener un personal de seguridad. Y llevarla al exterior, te imaginas lo que es, ¿verdad? Hasta te pueden criticar inclusive de repente porque llevaste tu custodia al exterior. Claro, te van a criticar y te van a criticar y van a decir, bueno, es que la institución está gastando en quién le va a hacer nada. Ese famoso comentario de quién le va a hacer nada a esto. Entonces todos los fiscales cuidan, ¿verdad? Cuidan todos esos detalles. Nosotros cuando vamos al exterior tenemos que cuidar todos esos detalles, pero siempre que vamos al exterior se toman las medidas. Ya vamos a un instituto donde vamos a realizar el curso, tenemos ya ahí las garantías de seguridad, ¿verdad? Especialmente cuando viajamos con los cursos que dicta la Embajada Americana, el gobierno americano, nosotros estamos totalmente protegidos. Y digo nosotros porque yo fui varias veces y te puedo hablar con propiedad. De las unidades especializadas del Ministerio Público, ¿solamente la del crimen organizado, antidrogas tienen custodio o otras unidades también? Todos tienen también las unidades de trata, las unidades de convivencia, las unidades de la lucha contra la violencia. Todo aquel agente fiscal que solicite seguridad se le da. Hay fiscales que tienen causas en las unidades ordinarias, también tienen su custodia. No, porque digamos, uno puede decir yo estoy en crimen organizado, pero también si uno está un fiscal que tiene que ir de repente a un tema de microtráfico, se está arriesgando su vida. Yo conozco casos de fiscales que te cuentan, terminé bajo la camioneta escondido en el tiroteo, ¿verdad? O sea, así mismo. Hay fiscales que están a punto de perder la vida en enfrentamientos, ¿verdad? En cuestiones que uno ni siquiera piensa que van a ser un... Sí. Ahora, esto lleva a un replanteo de todo el sistema de seguridad de la Fiscalía, en el sentido de decir, bueno, muchachos, nos vamos a sentar hoy y vamos a ver qué pasa. Hoy ya no podemos seguir con esto, cada uno hace lo que piensa o lo que siente, sino que hay una línea que tiene que bajar de la Fiscalía General y decir, basta, o sea, tenemos que cuidarnos todos porque esto es un mensaje. En todos los lugares, en todos los ámbitos, no solamente en las unidades especializadas, las unidades ordinarias tienen causas sumamente relevantes también, y los fiscales del interior, ¿verdad? Sí. Solamente que en el interior es mucho más fácil porque cubre la comisaría, normalmente va el comisario al procedimiento, entonces vaya un resguardo para el fiscal también. Pero ellos estamos muy expuestos porque nosotros tenemos solamente nuestro papel en la mano, la orden de allanamiento, y el resto ya nos cubre. Me acuerdo de vos bajándote ahí en el norte, sin chaleco, sin nada, famosa foto, ¿verdad? Y ahí no es, o sea, te arriesgaste también vos en ese sentido, ¿verdad? Ahora, muchísimo riesgo, ¿verdad? Y realmente parece que cuando uno es más joven, ¿verdad? Uno hace cada cosa porque nos habíamos ido a un procedimiento con otros colegas fiscales en Arroyito. Sí. Era a las 3 de la madrugada. Nosotros estábamos, recuerdo que Federico Delfino se baja, está dándose vuelta, Francisco Ayala también. Pasó unos días y en ese mismo lugar, o sea, nosotros estábamos siendo vigilados por el EPP. En ese mismo lugar se produce la muerte de un policía, de un civil, mataron animales. Era a los pocos un campamento del EPP y nosotros, como era de madrugada, no se veía nada. Teníamos información, estaban realmente cerca, solo que creo que fue un poquito de el GPS nos movió de una manera diferente y por eso no pudimos llegar al campamento. Si no, podía ser una masacre. Claro. Si bien, y ahora un poco para entrar también a uno de los temas que queremos encarar, este tema de los guardias asignados
convengamos que se le puede asignar al agente fiscal el resguardo policial, pero gastos de alimentación corre por cuenta de ese fiscal. Sí. Y rubro para eso no existe. Nosotros tenemos un plus que le damos a los policías, no es elevado, ¿verdad? Es conforme a lo que la institución puede. Pero realmente igual ellos están ahí acompañando a los agentes fiscales. Marcelo, por ejemplo, hoy me hicieron escuchar cuando estaba dando las instrucciones a su seguridad para su llegada, ¿verdad? Él, antes de salir a la playa, él dio las instrucciones, dónde tenía que ir su seguridad, qué tenía que buscar, dónde le tenía que esperar, a qué hora llegaba su vuelo, todo. O sea, Marcelo estaba preparado, como siempre decimos, intensamente, porque como teníamos una afinidad de Marcelo el intenso, le decía yo, porque realmente cuando él quería algo, estaba las 24 horas, es como su expediente, él estaba hasta altas horas de la noche y te decía, estoy pensando, porque yo me relajo más a la noche y me gusta trabajar más a la noche. A la mañana atendía su despacho, todo, pero empezaba a trabajar por sus causas, si tenía que hacer una apelación, contestar algo, algún traslado, él estaba trabajando a la noche. Y ahí es lo que siempre compartíamos, porque yo también no soy de dormir muy temprano, y compartíamos todo lo que a él de repente quería para la institución. Era una persona que me acompañaba mucho. Esto debe generar, evidentemente, y lo va a hacer así, supongo, de hecho he hablado con algunos agentes fiscales, un replanteo en el tema de la seguridad. Sí. Yo no sé si el caso Pecci, va a ser un caso aislado, puede ser el inicio de otros casos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo internamente en la institución analizan esta situación en particular? En el sentido de que, a ver, Pecci tenía su seguridad acá, en Paraguay. Sí. Cuando usted mencionó que le preguntó por qué va a Colombia, él le dio una explicación, la ruta turística, etcétera, etcétera. Y ahí uno se pregunta, esto ya no tendría que ser una cuestión. Yo entiendo, yo también, nosotros nos sentimos seguros, decimos, pero no tendría que ya ser una cuestión opcional, sino una imposición. Claro. Por las características de las investigaciones que ese agente fiscal está llevando adelante. O sea, no tendría que ser una opcional. Doctora, yo no quiero, no. ¿Sabes qué? No querés, pero tenés que tener por una cuestión de la responsabilidad que tenés en el cargo. Sí. O aunque sea informar, claro, ¿verdad? Que él no lo hizo. Él, yo creo que en eso era resguardaba mucho su vida privada. Entonces, él armaba su propio sistema de seguridad, ¿verdad? Y no creo que iba a querer llevar absolutamente a nadie, ni si se le ofrecía. Pero sí podía comunicar en Colombia, ¿verdad? Que él estaba ahí y que ellos le den, aunque sea de lejos, una seguridad. En lo que respecta, porque sé que hay una cuestión puntual en este tema, de entrar, ahondar en el detalle de la investigación propiamente, pero hay confianza, yo me imagino, ¿verdad?, de quienes hoy están al frente de la investigación por parte, por supuesto, de nuestro país, sí, Colombia, y lo que mencionábamos nosotros al inicio, los Estados Unidos, las referentes de estas dos agencias que están siguiendo, pero paso a paso y con intenciones de esclarecer lo más rápido posible qué fue lo que sucedió o quiénes son los responsables. Además, te voy a decir, aparte de todas las agencias norteamericanas que nos están apoyando, el momento mismo de la muerte de Marcelo, ya estaba con nosotros Brian Scar del Departamento de Justicia, acompañándome en todo momento y moviendo también todo lo que él, como estuvo varios años en Colombia, también el señor conoce perfectamente y se pusieron el apoyo fue total. Aparte,
del gobierno paraguayo, ¿verdad? El presidente de la República, que inmediatamente se comunicó con nosotros, llegó hasta la sede fiscal a darnos las condolencias y a decirnos que el avión presidencial estaba a disposición. Viajaron los tres, aparte de 2 agentes fiscales, un funcionario. Tuvimos todo el apoyo, ¿verdad? Del gobierno nacional, así como del gobierno de Colombia, del fiscal general de Colombia, de la policía de Colombia, el general Vargas, de los fiscales, de todo el equipo de investigación de Colombia y también a nivel nacional nuestro equipo de investigación. Esto que tiene que ver con una cuestión que nosotros mencionábamos y me parece importante insistir, ¿en qué punto? No sé si el otro día usted mencionó de paso lo de la hipocresía política. Porque hemos escuchado hasta ahora actores políticos, específicamente parlamentarios y parlamentarias, y haciendo referencia a esto que sucedió, por supuesto con justa razón, yo digo, esto es un hecho sin precedentes, pero en algunos casos uno como preferiría que tal o cual personaje o actor político permanezca nomás callado. ¿Por qué? Porque fueron los que más han tiroteado en contra del fortalecimiento de la institución, más allá de que puedan quererla a Sandra Quiñones o no, porque no se trata de quererla o no, sino de cuestiones que hacen a resultados al frente de la institución, que es lo que hay que mirar, ¿verdad? Y cuando, doctora, cuando te fijabas en esas reacciones, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Impotencia, rabia o no tuviste tiempo en hacerte eco de eso porque el dolor que tenés es muy fuerte? ¿Pero qué sensación te da eso? Realmente el dolor superaba todo, pero sí me imagino, conociéndolo a Marcelo, que él estaría diciendo hoy, ¿verdad? Él no aceptaría y ya le conozco, agarraría su Twitter y escribiría, ¿verdad?, exactamente lo que él piensa y bueno, no importándole las consecuencias de lo que pueda. No, yo creo que yo respeto los espacios políticos, trato lo menos posible de hablar, ¿verdad? Pero sí la importancia de fortalecer la institución. Hablan de que el Ministerio, pues nosotros hemos, Jorge, respetado. Es el momento en que durante la pandemia se pidió, y bueno, mucha parte del presupuesto, ¿verdad?, estaba restringido, no podíamos comprar vehículos. Los vehículos, por ejemplo, son importantísimos para nosotros. La seguridad es no solamente tener un custodio, ¿verdad? La seguridad para la institución significa tener buen vehículo para el transporte de todos sus fiscales, de sus funcionarios, tener una importante flota, ¿verdad?, de vehículos que pueda transportar, porque de repente yo tengo el problema de que se están usando todos los vehículos y están necesitando una unidad fiscal porque ya son vehículos antiguos. Entonces, está también las cámaras que tenemos que tener, tenemos algunas, pero cada día crece más la institución. Y cuando critican la creación de cargos, eso es el fortalecimiento de la institución, porque necesitamos más fiscales. Hoy se va Marcelo y se va, él ya no vuelve. Marcelo ya no vuelve, no es que Marcelo está suspendido por el jurado, se fue y ya no vuelve. Entonces hoy yo necesito más fiscales porque tienen que ocupar ese lugar. Alicia, Federico y Lescano no van a poder con todo. Es la cantidad de trabajo que tienen. Y no es un trabajo que solamente realizan en la mañana, es mañana, tarde y noche. De hecho, si uno ve todos los casos que manejaba Pechi, vos decís, ¿cómo tenía tantas cosas tan pesadas? O sea, ¿por qué no? Porque no hay nadie que se ocupe, no hay suficiente personal. No hay. Te reclaman de repente, ¿por qué en tal lado no actuó la fiscalía? Y vos te vas, y yo sé, hay gente que te dice, me robaron el celular. Y me voy a la denuncia en la policía y sé que mi celular está detectado en tal lado. Y solamente con una orden del fiscal pueden ir a allanar tal lugar, dice. Y el fiscal tiene 700.000 denuncias y la de tu celular es la 701.000. Sí.
Y ese fiscal no debería tener 700.000, debería haber 7 fiscales o 10 fiscales atendiendo esos casos. Eso es lamentable para Sí, Pipo, hay en lugares donde tenemos un fiscal las 24 horas. Quindú, por ejemplo, te doy un ejemplo. Quindú. Y encima el edificio de Quindú, la casa que alquilamos, está en una situación bastante deplorable, que tenemos que nosotros también, y lo hacemos hay veces en contribución entre los directores, todo, arreglar, ¿verdad? Hoy día estamos, porque contrataciones públicas también tienen algunos ítems sumamente estrictos, y nosotros cumplimos, así como dice contrataciones públicas. Eso es lo que yo siempre le digo al director de la UOC: me vas a hacer exactamente así como exige contrataciones públicas, porque después, lógico, siempre vienen las protestas y todo eso, pero para poder defendernos. Hay lugares, creo que no recuerdo si fue General Díaz o Laureles, departamento de Ñembucú, en que hemos tenido que firmar un convenio con la municipalidad porque ninguna de las casas estaban en las condiciones exigidas por la Dirección de Contrataciones Públicas. Entonces hicimos un convenio con la municipalidad y nos dieron un inmueble ahí para que nuestra fiscalía funcione. Si no, era una de las fiscalías próximas a cerrar. Entonces, si cerramos esa fiscalía, recarga a la ciudad de Pilar, por darte un ejemplo. Y así necesitamos en Areguá. Luque tiene que absorber Areguá. ¿Te imaginas lo que es Luque? Es una ciudad grande, tiene que absorber Areguá. Y ustedes no pueden crear cargos porque no tienen presupuesto. Exacto, eso es lo que se tiene que entender, que necesitamos cargos, necesitamos funcionarios, necesitamos, por eso en el pedido ponemos exactamente, y dentro, respetando lo solicitado en la ley del COVID, nosotros solicitamos 40 agentes fiscales, necesitamos 120 asistentes fiscales, 60 secretarios fiscales, 60 auxiliares fiscales. De ese grupo humano, de eso que están hoy criticando, que pide creación de cargos y dice para sus directores, no es para sus directores, es para el área misional. Y si pedimos algo para el área administrativa, es también un área que se tiene que fortalecer siempre. Entonces, pedimos lo justo y necesario atendiendo el momento de pandemia que vive el país. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos esta entrevista con la fiscal general del Estado, la doctora Sandra Quiñones, por la envergadura que llevan de los casos fiscales que están en la unidad, por ejemplo, de crimen organizado, lucha antidroga. Hubo casos de amenazas en algún momento, y si tuvieron, ¿cómo administraron eso? A la vuelta a la pausa hablamos en relación a este tema. Ya venimos. Seguimos en Caro Cruz, estamos por Unicanal, también por el 13. Doctora Sandra Quiñones, esto que le preguntaba antes de ir a la pausa, ¿llegaron a recibir casos puntuales, directa o indirectamente, en algunas unidades especializadas, indicios de amenazas? ¿Y cómo han administrado eso internamente en el Ministerio Público? Bueno, cuando los fiscales me comentan si es que reciben algún indicativo de que puede ser una amenaza, ¿verdad? Porque algunos dicen, no por el momento, por el nerviosismo. Entonces yo siempre le digo, no es el problema de que esté nervioso o no la persona que está siendo detenida en ese momento. Hay que tomar en cuenta lo que significa para esa persona, porque las unidades especializadas no solamente hacen la detención, ¿verdad? Esa unidad tiene que trabajar también en la parte de la estructura económica, que es lo que hoy día a ellos les molesta. Anteriormente se trabajaba mucho en el área de tomar al sujeto, incautar, vamos a suponer un caso de droga, la cocaína o lo de la marihuana, pero ahora se trabaja en la estructura económica de ellos, y ahí es el problema. Entonces,
si es que hay alguna amenaza o ellos tienen algún miedo y me comunican. Algunos no comunican, ¿verdad? Algunos toman como que un hecho aislado, un momento de que están nerviosos propio de... Inclusive a mí como agente fiscal me decían, perra, cobra, te vamos a cobrar esto, ¿verdad? Pero yo sabía manejar. De hecho, hay un video que hay de una gente del PCC en un momento a otro mandó un video donde me amenazaban, ¿te acuerdas? Entonces uno toma las medidas de seguridad. Nosotros mismos tenemos que saber manejar nuestra seguridad personal, ¿verdad? Y cuando ellos tienen algún indicio y me comentan, bueno, vamos directo, le comunicamos al comandante de la policía, reforzamos la seguridad de ellos y ese es el trabajo que se hace. Nosotros siempre tenemos una respuesta muy favorable de la policía. Inclusive la gente de crimen organizado, la policía de crimen organizado, cuando van a hacer un procedimiento, van y ellos mismos le custodian a los propios agentes fiscales. Porque ese es el problema, no saben con qué se van a enfrentar. Hay veces que hay muchas críticas sobre la violación de derechos humanos, pero, tipo de Jorge, cuando uno va estamos en la lucha contra el crimen organizado, a veces transnacional, ¿verdad? En la lucha contra el narcotráfico, no vamos a agarrar a ningún nene, vamos a agarrar a verdaderos criminales que hoy tienen la respuesta en lo que le pasó a Marcelo. Entonces, necesitamos y tenemos, yo no me puedo quejar, porque cuando nosotros no tenemos la infraestructura o la movilidad, tenemos la respuesta de la policía y de la Senat. Si hoy realmente hay una apertura, como parece, de parte del Congreso, por lo menos el presidente de la Cámara de Senadores, a escuchar las necesidades de la Fiscalía en materia presupuestaria, ¿qué es lo que urgentemente se pide usted, o sea, como para hacer frente a esta amenaza nueva? O sea, nueva sí, nueva para nosotros, ¿verdad? Pero digamos, este hecho que se ha dado marca, como nunca se dijo un antes y un después, pero marca una cuestión de decir, cuidado, no, es más, dicen nomás, esto ya pasó y no tiene que volver a pasar. ¿Qué es lo que se tiene que pedir directamente ya? Yo le iría por parte, Vivo. Primero, fortalecer, aparte de la seguridad misma de la institución, ¿verdad? Fortalecer significa que yo voy a tener que solicitar más agentes de policía, ¿verdad? Voy a tener que solicitar más infraestructura, o sea, una ampliación para las infraestructuras edilicias, ¿verdad? Mecanismos que tenemos de control que tenemos que tener, porque nosotros, y digo nosotros porque siempre también estoy colaborando con ellos, nosotros a veces ponemos nuestras propias cámaras, ¿verdad? Las cámaras de seguridad, a veces los instalamos nosotros mismos, de nuestro propio dinero. Es cierto, me van a decir, para eso son agentes fiscales, para eso tienen su sueldo, pero no todo no va por ahí, tenemos también nuestra familia y bueno, eso implica también un gasto, ¿verdad? Pero para el área misional, aparte de pedirle, yo sé que hay una buena predisposición del presidente del Congreso hoy de ayudarnos, de escucharnos, qué es lo que necesitamos. Necesitamos la creación de más unidades fiscales, necesitamos lo que me critican, esa palabra creación, pero sí necesito funcionarios, necesito agentes fiscales, descomprimir el trabajo. En cuanto a la seguridad, colocar las cámaras, establecer un sistema de control control para ver si ingresan algún tipo de armas, explosivos. Nosotros tenemos, y a algunos ya les falta reparación. Las reparaciones tienen... Muchas veces son colaboraciones internacionales en las que exactamente, y hay veces que ya vence el software, por ejemplo, y ya no podemos, o nos cuesta un elevado monto que no podemos estar atendiendo esas cosas y atendiendo que en este sector la carencia del Ministerio Público es grande.
Nosotros, nuestra herramienta todas las veces es tinta, papeles. O sea, hay situaciones que yo le voy a explicar y espero que los señores congresistas entiendan la necesidad que tenemos. Que no es que me estoy playando, puede mi rostro no caer en gracia, puedo no caer en gracia, pero el Ministerio Público ha accionado en muchas cosas, ha accionado en hechos, ¿verdad?, que han afectado a la parte política, contra el crimen organizado, el narcotráfico, el crimen transnacional. Marcelo, también te cuento, era siempre el encargado de ser designado para las cooperaciones, ¿verdad?, grandes extradiciones que Marcelo ha hecho, ¿verdad? Entonces, ese fiscal debe quedar resguardado. Claro. Hay una ecuación que yo decía, natural, que se hace en este caso y con este desenlace, lo que sucedió con el doctor Pecci. ¿Por qué deciden asesinarlo a Pecci? Evidentemente la labor que él llevaba adelante era un trabajo que inquietaba, que molestaba. Cuando se pretende instalar de que hoy tenemos un ministerio público que no funciona, ¿por qué lo matan a Pecci? Sí, no funciona, claro. Y por eso arrancábamos esta entrevista y le preguntábamos a la doctora Sandra Quiñones, no solamente había un vínculo laboral, sino aparte de ese vínculo laboral, Pecci era su amigo. Sí, exactamente. Entonces digo, esa ecuación natural, que a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero hay que hacer. Si la institución hoy a cargo de Sandra Quiñones no funciona, ¿por qué lo matan a Pecci? Es porque evidentemente hay un trabajo realizado y hay resultados. Y hay resultados, y sobre todo en esa unidad especializada, que empieza a erosionar y a desestabilizar esa estructura criminal. Por eso actuaron de esta manera. Sí. Entonces, eso me parece que hay que puntualizar, doctor. Claro, eso, Jorge, de verdad, discúlpame, a veces también con toda, ¿verdad?, la emoción, más la responsabilidad de agente fiscal, o sea, de fiscal general, se juntan un poco todo en estos momentos, ¿verdad? Y me paso, te agradezco esa parte, pero es un punto sumamente importante, ¿verdad? Y yo te dije, no sé si te dije a vos, que el Ministerio Público, la reacción hoy de los criminales es porque no gusta el trabajo del Ministerio Público, no está gustando porque hay efectividad. A ultranza, por ejemplo, tenemos, no solamente hay detenidos, sino también la estructura económica de ultranza hoy está diezmada. No, y los casos de extradiciones internacionales que ha habido, se han conseguido, se ha detenido, cosas que antes era... Baracat, lo que yo recuerdo, Ijasi. El caso de Ijasi es... Que está aún acá. Pero por eso, o sea, era gente que antes estaba libre, transitaba libremente y operaba libremente, hoy se dan cuenta de que encuentran, están por ir, o están presos o están por ir presos y van a morirse presos probablemente en la cárcel en Estados Unidos. Y bueno, el pataleo violento de abogados, o sea, y eso llama la atención. Obviamente es peligroso lo que sucede, es muy peligroso para todos, para toda la ciudadanía en general, ¿verdad? Pero también es una muestra de que algo está pasando, evidentemente, algo les molesta. Si estuvieran cómodos, estuvieran bien, no hubiera pasado nada. Si Pecci fuera cómplice con ellos y estuviera estado en connivencia con ellos, Pecci estaría sentado en un yate en el Mediterráneo y no iba baleado en unas vacaciones. O sea, esa es la realidad, ¿verdad? Y hay que cuidarse todo, tiene que cuidarse usted, tenemos que cuidarnos nosotros y tienen que cuidarse los mismos políticos también. O sea, estamos ante una situación grave donde hay grupos poderosos muy preocupados y muy nerviosos. Exactamente, Pipo. Todos tienen que cuidarse y yo siempre, cuando estaba como fiscal antisecuestro y me iba a los campamentos y encontraba fotografías y me decían, no, pero es de un diario, es de un acto social donde estuve. Bueno, pero ¿qué hace el delincuente? Agarra esa foto y memoriza tu rostro. Memoriza tu rostro. Yo le decía siempre eso, y los señores y las señoras senadoras de la Nación o diputadas saben perfectamente, al menos lo que continúan, ¿verdad?, hoy día en el Congreso,
que yo personalmente les llamaba, personalmente iba a sus casas, les avisaba, les digo, bueno, en estos momentos tenemos que redoblar la seguridad, cuidar la rutina, porque eso es lo que siempre, nosotros somos, el paraguayo es muy rutinario, ¿verdad? Me encanta esto, llego más rápido, pero hay que ir cambiando, hay que cambiar la rutina, hay que cambiar también, hay que cuidar hasta lo que uno toma, ¿verdad? Come, toma. Cuando ustedes mencionan, y este reclamo permanente que hacen, y que tiene que ver con el fortalecimiento de la institución, y que tiene que ver con esta preocupación que antes de fortalecer en materia presupuestaria para equipamiento, recursos humanos, se da totalmente lo contrario, desde la clase política, al Parlamento específicamente. Y cuando hablamos de los representantes del Ministerio Público, los agentes fiscales son representantes de la sociedad. Sí. Cuando ustedes se ven, o la posibilidad de analizar el cierre de algunas fiscalías barriales, o la ausencia de una sede fiscal en una ciudad determinada del interior, ¿quién termina perjudicado, quién termina perdiendo? Nuestro compatriota. El ciudadano. Sí. Ese ciudadano que tiene que caminar o recorrer, no sé, 100 kilómetros para llegar a hacer una denuncia a la sede de una fiscalía. El perjuicio no es contra Sandra Quiñones. Que en Ariguano, no es que no hay en el fondo de... Pero el perjuicio que hace la clase política no le hace a Sandra Quiñones nomás, le hace al ciudadano común, a ese ciudadano desesperado que necesita o tiene sed de justicia, que necesita recurrir a un espacio físico, a hablar, a formalizar su denuncia, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, por eso es muy grave lo que se hace cuando se pretende reducir a un pase de factura porque hay un capricho de ciertos actores políticos hacia ciertas figuras que están al frente de esa institución. Al final el perjudicado es el ciudadano, doctora. Exactamente. Nosotros somos el acceso a la justicia y siempre decimos eso. Somos casi igual que la policía, ¿verdad? Porque si llega una persona en un estado, vamos a una persona que fue violada, llega, ahí el fiscal o la fiscal se convierte en instante mientras llegan los otros auxiliares de la fiscalía, se convierten en psicólogos, se convierten en forenses, se convierten en todo. O sea, ellos tienen que estar actuando y estamos viviendo también hechos, ¿verdad? El caso de abuso de los niños, que realmente un hecho deslenable y la fiscalía ha tenido que actuar ahí, en ese trabajo, ¿verdad? Son 2 agentes, 4 o 5 agentes fiscales que estaban trabajando. Se necesitaba, teníamos un psicólogo, se necesita mínimo 3 psicólogos que estén en esos momentos. Hay que contenerla a esa madre, hay que contenerla a ese chico, hay que contenerla al padre, hay que contenerle a lo mejor a otros familiares, la abuela, ¿verdad? Porque a veces el chico no habla con la mamá, habla con la abuela, ¿verdad? Está la asistente social que tiene que estar ahí, o sea, está el forense, entonces es todo un equipo que tiene que estar trabajando al instante, porque vos no le podés estar revictimizando a ese niño. Quienes están al frente de estas unidades especializadas, tuvieron caso, por ejemplo, que el caso es tan grande, o a quien le están investigando es un pez gordo, grosso, alguien que te diga, doctora, acá no nos podemos meter. Esto es, acá se nos complica, por favor te pido, yo no quiero hacerme cargo de esta causa, designarle a otro. ¿Hay casos así o ya se asume que el rol que tienen o el cargo que ostentan implica agarrar esa causa con las consecuencias que eso podría significar? Ellos asumen el rol, asumen, y si tienen que apartarse de una causa, te lo dicen enseguida. En esta causa va a intervenir tal abogado del cual yo me inhibo, entonces, jefa, ya no me pongas ahí. Inmediatamente, eso es el único, y hay veces ya saben de qué abogado, ¿verdad? Se inhiben y luego entran, cuando van avanzando y no gusta. El caso a veces de Pechi, en una de las causas fue eso. Le pusieron a una persona que lo había defendido en un juicio civil y automáticamente lo separaron de una causa que él estaba llevando. Yo recuerdo que
Marcelo se fue, estaba molestísimo, ¿verdad? Es como quitarle a él el mismísimo corazón, porque eso era para él, su trabajo, su institución, sus causas, ¿verdad? Es como ponerle un puñal en su corazón cuando él tenía que apartarse. Él iba y luchaba, iba hasta la corte y amanecía en la corte si tenía que solicitar o reiterar, ¿verdad?, que se pronuncie el máximo tribunal. Él personalmente era un fiscal muy presente en cada una de sus causas y eso molestaba. Cuando hoy hablamos, otro aspecto, del narcotráfico metido en nuestro país, la semana pasada hablábamos con representantes de los gremios, una preocupación natural que tienen desde la FEPRINCO, sí, la Unión Industrial Paraguaya, pidiendo al Estado que actúe porque el narcotráfico ahuyenta las inversiones, etcétera, etcétera. Cuando vemos resultados, y ustedes, cuando permanentemente exponen resultados favorables de lucha contra el crimen organizado, de hecho por algo permanentemente ustedes tienen la visita de organismos internacionales, Estados Unidos, etcétera, etcétera, se ha hecho un montón, que es lo que siempre nos exponen, y podemos entrar a enumerar si queremos, pero ¿qué es lo que nos falta todavía para que Paraguay deje de ser visto como un país donde el narcotráfico campea, donde los narcotraficantes se sienten libres de hacer lo que quieran? ¿Qué es lo que nos falta fortalecer, doctora? No, y fortalecer las instituciones, no solamente el Ministerio Público, fortalecer la misma Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidroga, la Secretaría de Inteligencia, es un todo. Hay que fortalecer las instituciones y a los componentes, ¿verdad?, también. Claro. Con las capacitaciones, una buena remuneración, porque hoy día el crimen organizado es bastante tentador, ¿verdad? Los narcotraficantes, cuando se mueven, ya se mueven con un paquete, ¿verdad?, aparte, que tienen que ir pagando hasta llegar a destino. Sí. Eso es normal dentro del... y bueno, entonces hay que fortalecer eso, y por eso es lo que siempre también se pide un aumento a los funcionarios y a los agentes fiscales que están día a día exponiendo su vida por sus causas. Por último, esto que dijiste hace rato, doctora, yo necesito ahora el espacio que deja Marcelo Pecci reponer. Y nos decía en la radio, ¿cuándo fue? El jueves, hablamos con el senador Sergio Godoy, que creo que fue compañero también de colegio, de Pecci, o lo conocía. A lo mejor podemos buscar otro fiscal, pero difícilmente alguien con ese perfil. Exactamente. Es lo que más cuesta, ¿verdad? Así mismo es. Esa calidad en materia de recurso humano y que la experiencia y la capacidad, y el compromiso y la capacidad de abrazar ese oficio, ¿verdad? Porque a lo mejor llegar a ocupar el cargo o ocupar o ser designado para ser un representante del Ministerio Público, agente fiscal, mejor uno llega, pero abrazar con vocación ese oficio no debe ser fácil. No. El compromiso que tenía Marcelo con su país, con su institución, era algo realmente que ustedes ni se imaginan. Solamente las personas que estábamos cerca de él, y en mi caso que me unía una amistad y hablábamos de todo un poco, podía saber que Marcelo, yo a veces iba a procedimientos sumamente delicados y él me decía, jefa, tal hora, yo no dormía, ¿verdad? Él me tenía al tanto. Tengo el objetivo, adelante. Les cuento un caso que ocurre en Salto del Guairá. Marcelo empezó con los policías de crimen organizado el procedimiento a las 7 de la mañana, exactamente. Lo estaba buscando a Pinguiño, algo así le decían. Bueno, este hombre había sido que estaba Marcelo comenzó a las 7, por supuesto no encontró nada, me llama y me dice lastimosamente el objetivo no encontramos, pero me quedo, doctora, voy a allanar todo el barrio Cerrado, me dice.
voy a allanar ya, el juez mostró predisposición, va a venir, me va a acompañar. Bueno, pasaban las horas, yo le llamaba, ¿y cómo estamos, Marcelo? ¿Cómo vamos? Bueno, doctor, todo, ya allané, terminé de allanar todo el barrio cerrado, pero no hay inicio. Pero ahora me voy a poner enfrente de esa casa, me dice. ¿Y qué vas a hacer? Voy a mirar por dónde pudo haber salido. Yo tengo que encontrarle a ese hombre. El tipo permanecía en la chimenea. Estaba hacía horas, desde el momento que entra la comitiva, estaba él en la chimenea. Entonces Marcelo escucha un ruido y le dice al policía, ya todos los policías le pedían retirarse, ¿verdad? Porque eran horas y horas. Dijo, no, acá tiene que estar, no se pudo haber, no veo yo por dónde va a salir, llegamos, rodeamos, no. Escucha un ruido, entonces empieza él nadie le responde, dijo, traigan gas lacrimógeno, vamos a ver qué hay ahí. Y entonces ahí empieza a gritar y pido, por favor, no, aquí estoy yo, me entrego, y claro, saltó de la chimenea. Claro. Fue un caso que, gracias a que él persistía, claro, y como nosotros le decíamos Marcelo el intenso, estaba ahí, ¿verdad? Persistió, y su gran olfato de investigador le decía que no podía haber salido de eso. No había manera, de acuerdo a lo que él planeó, junto con la policía de crimen organizado, planeó ese procedimiento y consiguió. Lo expulsó y le entregó a las autoridades, creo que tenía como 30, 40 años de condena ya en Brasil. Ahora sí cerramos. Para honrar la memoria de Marcelo Pecci, ¿se termina esto o se lograría eso determinando a los responsables materiales, quienes fueron los sicarios y los autores morales de esto? Mira, el trabajo de cooperación que nosotros estamos haciendo, porque nosotros en este caso somos la cooperación a la Fiscalía de Colombia, estamos enviando toda la información solicitada por las autoridades colombianas y también con el apoyo del gobierno norteamericano. Marcelo su crimen, su asesinato no puede quedar impune. No pueden ni los autores materiales ni los autores morales, quienes terminaron con la vida de una persona honesta, a carta cabal, con un profesional de primera y en mi caso con un gran amigo. Doctora Sandra Quiñones, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias también a ustedes por la invitación y bueno, a seguir adelante y con la firmeza de siempre en la lucha contra este crimen. No vamos a ceder ni un paso atrás. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta, después de estos casos, denuncias de abusos en instituciones educativas, un debate que se instala nuevamente, que instala la clase política, la castración química. Nuestra legislación permite, podemos aplicar eso. Vamos a hablar de esto a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Viaja tranquilo con Banco Basa, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Bristol, la promo más grande del país, regala mamá y ganá 1.000 millones en premios. ¡Qué locura! Todos los viernes sorteamos tu compra, salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetros 2022. Aprovecha y compra con los mejores precios del país. Todas tus compras desde el 3 de mayo participan de los sorteos. Vos podés ser uno de los ganadores. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Integrantes de la comunidad educativa de varios colegios privados de la capital se movilizaron por las calles de Asunción, repudiando los casos de abuso sexual ocurridos en un colegio privado de Lambaré. Pidieron el cese de estos hechos que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y estamos apoyando esta lucha contra el abuso infantil que ocurrió en este colegio y dando la solidaridad para la familia afectada y para los padres del colegio. Estamos para apoyarle a estos padres que han sufrido, a los chicos que han sufrido
daño que no tiene nombre, ¿verdad? Lo que buscamos es que todos los niños del Paraguay sean protegidos en su integridad. Hay una manifestación en relación a los hechos ocurridos que es de conocimiento público. Los padres están en compañía de sus hijos, manifestándose pacíficamente, buscando superar este mal momento y apoyándole a los niños. Una larga caravana se movilizó por la costanera de Asunción, Avenida España, y culminó finalmente en Mariscal López y San Martín. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. El segundo tema que vamos a tocar esta noche tiene que ver con este debate que mencionábamos recién, de vuelta en el Parlamento, una iniciativa en la Cámara de Diputados. ¿Se puede hacer la castración química en nuestro país? Esto tiene que ver, por supuesto, después de los casos, las denuncias que se dieron en estas instituciones educativas, los casos de abusos. Y es un debate que vamos ahora a tener acá con dos abogados para rescatar la opinión de ambos, desde el punto de vista de nuestra legislación, desde nuestra Constitución, qué es lo que se tiene que hacer si efectivamente hay una intención de que esto prospere. Y le presentamos ya a la doctora Alejandra Peralta. Ella es abogada, experta en derechos humanos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, este tema arrancamos. Sí. ¿Es factible o no? Yo cada tanto, el otro día nos recordaba nuestra compañera Miriam Soilana, abocada a la cobertura del Parlamento, que no es la primera vez que este debate se da en sede legislativa, ya se dieron otros casos. O sea, cada tanto se reflota este tema cuando en la sociedad existe una preocupación, casos reiterados de abusos sexuales, sobre todo a menores. ¿Qué es lo que se puede hacer? Nuestra legislación, así como está, ¿alcanza o debemos dar un salto, sí, mucho más agresivo y plantear lo de la castración química? ¿Se puede hacer eso o no? Sí, Jorge, cada vez que ocurre un hecho atroz que genera tanta conmoción social, ¿verdad? Porque por un lado sabemos que lastimosamente Paraguay tiene un índice muy elevado de abuso sexual en niños y niñas. Cada día se producen abusos sexuales. En este momento, un niño o una niña lastimosamente está siendo abusado, porque esas son nuestras estadísticas, esos son los resultados de los números que nos da tanto el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia como la Fiscalía General. Entonces, cuando llega a mediatizarse tanto un caso y llega a conmocionar tanto a la sociedad como los casos recientes que tuvimos, vuelve otra vez a instalarse el debate en el Parlamento. Y es así como decís, es un debate que cada tanto se reflota. La castración química y la pena de muerte. También tuvimos en su momento proyectos que se iban a presentar, que se iban a tratar con respecto a estos temas. Y así como están nuestras legislaciones, en este momento no se puede. No se puede, por más que todos coincidamos en que es un crimen atroz, y celebro que se haya aprobado una ley por la cual se declara la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. Eso es maravilloso, quiere decir que no importa cuándo haya ocurrido, cuando se denuncie, eso no prescribe, ¿verdad? Porque uno no siempre puede denunciarlo en el momento, tal vez no tenga el niño o niña la capacidad de hacerlo, y tal vez tarde años para hacerlo, incluso después de la mayoría de edad, no importa, es imprescriptible. Coincidimos en que es un hecho aberrante y tenemos que combatir desde la prevención, tenemos que evitar que más niños y niñas sigan siendo abusados en Paraguay y no dedicarnos solamente a tirar estadísticas y números que así lo reflejan. Pero no se puede, Jorge y Pipo, porque tenemos una convención en materia de derechos humanos, que es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Entonces, nuestro artículo 142 de la Constitución Nacional, y ojalá estén escuchando nuestros legisladores, el artículo 142 de la Constitución Nacional dice claramente que para renunciar a un tratado en materia de derechos humanos, que no es lo mismo que un tratado internacional general, ¿verdad?, que también puedo explicar después, pero que sea específicamente de derechos humanos, dice el 142, tiene que seguirse el mismo procedimiento que para la enmienda constitucional.
Y allí los convencionales en el 92 le dan esta doble protección, vamos a decir, a los tratados en materia de derechos humanos, que son un catálogo bien específico, ¿verdad? Tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano, ratificados por Paraguay e incorporados en legislación interna. Entonces, ¿esto qué significa, Jorge Pipo? Significa que si queremos aplicar una pena cruel, inhumana y degradante como es considerada la castración química, o si queremos aplicar la pena de muerte, que también quedó abolida a través de un tratado en materia de derechos humanos, entonces tenemos que seguir el procedimiento que nos establece el 142 de la Constitución, que es a través del mismo procedimiento, dice, que para la enmienda constitucional significa a través de un referéndum. Significa que todos nosotros tenemos que ir a votar primero en las urnas si queremos o no apartarnos del tratado en materia de derechos humanos. Vamos a suponer que gane el sí. Vamos a suponer que luego del referéndum todos coincidamos, la mayoría coincida en que queremos apartarnos del tratado en materia de derechos humanos. Luego, dice nuestra Constitución, que si se va a modificar sustancialmente lo que establece la Constitución Nacional, se tiene que seguir el procedimiento de la reforma. Quiere decir a través de una Convención Nacional Constituyente. Y ahí es donde se le da el doble blindaje a los tratados en materia de derechos humanos, que están contenidos en instrumentos en tratados y que están contenidos también en la Constitución Nacional. Y al modificarlos, vamos a estar modificando sustancialmente la Constitución. Y luego de todo ese proceso, recién allí, Paraguay puede decir que queremos incorporar nuevamente la pena de muerte o queremos incorporar la castración química, que está considerada como un trato, una pena cruel, inhumana y degradante. Van a decir, por supuesto, todos coincidimos en que el abuso sexual en un niño es el peor trato que se le pueda dar, ¿verdad? Por supuesto, y lo que le pasa a los niños automáticamente ya, digamos, la otra cara de la moneda, ¿verdad? Nos dice eso. Y es así, y es por eso que tenemos que trabajar desde la prevención, porque aplicarlo de esta manera no se puede. Pedro Wilson Marinoni, doctor, abogado. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, Jorge, Pipo, y muchas felicidades a todas las madres hoy en el día, en particular a mi señora madre que está en Misiones, a mi esposa que está por Asunción, mi suegra. Y realmente es hora de que nos adecuemos a las leyes. Muchas veces no podemos ser populistas porque todo el mundo estamos de acuerdo con que se aplique la castración química, con que se eleven las penas, pero tenemos que hacer las cosas como corresponde. Porque si empezamos a violentar la propia Constitución para incluir dentro de una ley la castración química, comenzamos mal. Es cierto, yo estoy de acuerdo con eso, pero vamos a hacer como corresponde. El tema del abuso sexual de niños es gravísimo. A diario estamos con un promedio, si no me equivoco, entre 10 a 12 niños violentados, si capaz que me quede corto. Inclusive ayer nomás estábamos teniendo una estadística en Ciudad del Este de 6 chicos violentados. O sea que es grave y yo creo que es una enfermedad ya de la sociedad. Y como dice acá la doctora, coincido plenamente, tenemos que trabajar en la prevención por sobre todas las cosas. Muchas veces nosotros los padres decimos que en la escuela le enseñen. No, nosotros tenemos que empezar. Nosotros en casa tenemos que empezar. Tenemos que hablar, compartir, enseñarle a los chicos cómo defenderse, cómo denunciar, qué decir ante una determinada situación. De lo contrario, vamos a seguir lo mismo. Y si queremos salir con proyectos populistas para que mañana el diputado diga, yo cuando vaya en campaña, yo hice esta ley para beneficio de los niños. Pero ¿qué pasa? Esto está en contra de la Constitución. Todo el día nosotros los abogados estamos peleándonos por que se cumplan las leyes, que se cumplan los preceptos, los plazos procesales, y si nosotros mismos fomentamos para que eso no se cumpla, entonces es un discurso vacío. Es lo que yo le digo en muchas reuniones de padres. Señores, nosotros tenemos que, con el ejemplo, demostrarle a los niños, no con lo que le decimos que tienen que hacer. Porque si nosotros le decimos qué tienen que hacer y nosotros no hacemos eso, los niños perfectamente se dan cuenta de que están siendo engañados. Y ellos van a hacer lo que ven. Los niños son el reflejo de la casa. Y este tema del abuso es grave, destruye familias, no solamente al niño, a toda la sociedad, el entorno social, el barrio se destruye. Porque la gente, como somos tan pocos y sabemos todo qué pasa y dónde pasa, dice, allá está la casa del niño violentado.
en ese barrio hay un niño violado o en ese barrio hay un niño que le violó a alguien. Entonces, vamos a trabajar en la prevención, como dice la doctora. Totalmente de acuerdo en eso. Doctora, se hablaba y hablábamos la semana pasada en la radio del tema de los famosos registros de violadores, registros de abusadores sexuales, ¿verdad? De hecho, no es solamente nuestra sociedad la que es reactiva de repente y dice, cada vez que pasa algo, dice, hay que aumentar la pena de muerte porque algo que le choqueó a la sociedad, hay que aumentar la pena a los violadores, hay que aumentar la pena a los secuestradores. Cada vez que sucede algo, son campañas, aparecen los políticos oportunistas que dicen, yo voy a hacer una ley por la cual, ignorando totalmente la Constitución, todo, ¿verdad? Y yo te contaba el caso del registro que se hizo en Florida, en el estado de Florida, ante justamente reacción a un caso de una violación y muerte de una niña. Se hace un registro de depredadores sexuales, como le llaman ellos, de sexual offenders se llaman. Y después esas personas cumplían su condena y en su documento, en su ID, decía que el tipo era abusador, había tenido una condena por abuso sexual. Nunca conseguía trabajo, nunca le alquilaban una casa, le echaban de todos los barrios donde estaba. Terminaban juntándose todos ellos en villas de miseria, en carpas, en zonas determinadas donde después los mismos vecinos decían, hay un grupo de entre 50 que son abusadores sexuales que están todos juntos y los mudaban a otro lugar. O sea, no daban una solución, no solucionaban nada con eso, ¿verdad? Y es el peligro que tenemos cuando, como dice el doctor, ante el populismo, decir, bueno, pasa algo y yo voy a aprovechar que pasó algo, ahora voy a hacer... le mataban al fiscal, voy a hacer una ley por la cual el que le mata al fiscal va a ser fusilado en el bajo. Y la gente escucha, y la gente quiere escuchar eso, porque quiere una respuesta, se siente golpeada, se siente afectada. Ve el caso del colegio de Lambaré, quiere respuesta. Yo leía encendida gente que decía, ¿por qué no dan los nombres, aunque sean menores? Y no se puede, le explicar, no, pero no, igual tienen que dar. Y no se puede, son menores, son... Bueno, y qué difícil que es, ¿verdad? O sea, parte de la educación de la gente también, ¿verdad? Enseñarle a no entrar en ese juego, ¿verdad? Totalmente es difícil y yo estoy mirando el proyecto, la exposición de motivos y veo la cantidad de parlamentarios que firmaron esto, entonces uno se pregunta, ¿es realmente un proyecto puramente populista a sabiendas de su improcedencia o verdaderamente se desconoce hasta ese punto lo que establece la Constitución Nacional y la sujeción que tenemos a los pactos y las convenciones en materia de derechos humanos? Porque si es así es grave, porque son personas que están representando al pueblo, que tienen asesores. Muchísimos. Deberían cambiar esos asesores o crear por lo menos una dirección de control de convencionalidad que haga mínimamente un filtro de la procedencia de esto, ¿verdad? Porque... Y la redacción misma, doctora, sí, es que, mirás, 20 años y más te dice. Y aquí tenemos que ser concretos. Se dice de 3 a 15 o se dice de 5 a 25. No, es de 5 a 20 y más. Esa discrecionalidad no puede existir dentro del derecho. De hecho, también cuando se plantea la elevación de penas, nuestros legisladores tienen la obligación de explicar a qué obedece este aumento de pena, ¿verdad? Se basa en un análisis de política criminal real, las estadísticas, un estudio sociológico, porque si no estamos atentando contra directamente la finalidad de la pena, ¿verdad? Que es separar temporalmente a la persona que se aparta de la ley, tratarlo para reincorporarlo a una vida sin delinquir. Claro, ese es el fin de la pena, ¿verdad? Pero si usamos el derecho penal como garrote solamente cuando no encontramos otra mejor estrategia, es porque fallamos en todas las anteriores políticas públicas de prevención. Fallamos en educación, fallamos en salud, fallamos en un montón de materias pendientes. Y llegamos a hacerlo igual, necesitamos una reforma constitucional. Necesitamos Es la única forma, es la única vía. Y no solamente... Hay también una cuestión muy importante que se tiene que tocar de una vez por todas, porque nosotros vemos gente que estamos siempre ejerciendo la profesión, que se habla mucho de los derechos humanos del agresor o de la persona que está cometiendo un hecho punible, pero nadie se acuerda de la víctima, lastimosamente. Yo estoy seguro que en este caso en particular, en este momento, nadie, gente de los derechos humanos, ni siquiera le llamó a esta familia afectada, y en muchísimos otros casos también. Aquí se está
protegiendo, es cierto, tienen derecho. No estoy en contra. Es más, muchas de esas personas yo también he defendido, no te hablo en el ámbito de la coacción sexual y compañía, pero están los derechos humanos tanto de la víctima, victimario, así como un juez de garantía es juez de garantía para la defensa, para la fiscalía y para el buen funcionamiento del proceso. Tenemos que hacer las cosas como corresponde, porque si no es puro discurso siempre, esa es la realidad. Es muy importante lo que dice el doctor Jorge y Pipo, porque ese es el preconcepto, el prejuicio que tiene la mayoría de las personas en la sociedad, de que los derechos humanos están hechos solamente para proteger al delincuente, ¿verdad? O ya vienen otra vez esos derechos humanos o esas ONG de derechos humanos. ¿Y dónde están los derechos humanos de las víctimas? Por supuesto que tienen derechos humanos las víctimas. Y es allí donde, por ejemplo, los operadores de justicia son los verdaderos garantes de que las víctimas puedan obtener justicia. ¿Cómo? A través de jueces, tribunales, operadores de justicia competentes, independientes e imparciales. Y allí de vuelta entramos otra vez a un montón de elementos que hacen que estas personas sean competentes, independientes e imparciales, ¿verdad? La independencia, ¿cómo se garantiza? La imparcialidad, ¿cómo se garantiza? Dentro del sistema de justicia, nosotros que ejercemos aquí en Capital, medianamente tenemos buena formación, podemos decir, pero muchas veces vos te das por el interior y con cada persona. No, y además hemos visto casos de juicios donde han sido condenados y después son inocentes. O sea, imagínate en un caso. Pero a la vuelta de la pausa vamos a hablar de eso, Jorge. Hacemos una pausa a la vuelta. Si es que estoy leyendo el proyecto, yo creo entender, porque vemos más de 30 diputados, mucho más. 30 diputados. Es decir, que si esto puede llevarse a consideración, puede aprobarse incluso, ¿verdad? Pero cuando ellos exponen y señalan, y claramente en la exposición de motivos, mencionan los últimos casos ocurridos en el país. Y si hoy hacemos una encuesta, que el otro día, en un sondeo en redes sociales, sobre esto, uno pregunta, doctora, el 90% de la gente dice, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque del otro lado, las otras alternativas, prevención o lo que se pretende con el que va a la cárcel, después sale, se convierte de vuelta en un peligro para la sociedad, tampoco funcionan. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos de eso a la vuelta de la pausa. Ya venimos. En Shell, por el mismo precio, cargas calidad superior como Shell Evolux Diesel, el diésel que más te ayuda a ahorrar porque está formulado con aditivos exclusivos, pero al mismo precio de los diésel comunes. Aprovecha para llenar el tanque ahorrando con Shell Evolux Diesel, energía que mueve tu negocio. Los combustibles de calidad superior te esperan en la estación Shell más cercana. Viaja tranquilo con Banco Basa, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Seguimos en Cara o Cruz. Estamos hablando sobre esto que tiene que ver con la castración química, doctor. Yo lo que le preguntaba era el tema de la justicia también. O sea, estamos hablando de un sistema de justicia que dista mucho de ser eficiente y perfecto, ¿verdad? Y estamos hablando de cosas que, pues, una castración química, una pena de muerte. Imagínate vos hacer todo eso y después resulta que fue todo un armado, o no era el culpable, o era, y no correspondía. ¿Y cómo revertir si en los sistemas de primer mundo pasa de que terminan siendo condenados inocentes, lo que puede llegar a pasar acá, ¿verdad? No, lo que pasa es, vemos a diario que muchísimos fallos son anulados por la Corte, van a un reenvío en un juicio oral y son absueltas las personas. Porque muchas veces también, como se da en estos casos, por el momento en que aconteció ese hecho, tuvo un gran impacto mediático, social, y lo único que la gente pedía, tipo gradería, condena, condena. Pero se violentaron principios básicos constitucionales como ser el derecho a la defensa y muchas garantías, y eso llega a un momento, muchas veces, no en todos los casos, porque hay casos que también se confirma y termina el caso con esa irregularidad,
¿Y cómo le paliamos esa situación? ¿Cómo? Porque aquí realmente en Paraguay estamos ante una falencia importante, no solamente en cuanto a capacidad, sino en infraestructura. Hoy día está colapsado el tema de juicios orales en capital, en central y en el interior, ni qué decir. Hay días en que un juez empieza juicio de 8 a 9, las 9 entra otra gente, de 9 a 10, para que no le vence el plazo de 10 días que tiene. Eso es problema de infraestructura, problema de recursos humanos, y eso tenemos que ver. Y también qué recursos humanos hoy día estamos viendo dentro de la Fiscalía, dentro del Poder Judicial y dentro de los propios abogados que estamos ejerciendo también, porque nosotros formamos parte importante de todo ese esquema. Si nosotros queremos exigir que sean buenos fiscales, buenos jueces, nos tenemos que preparar nosotros también, no solamente exigir al otro, sino nosotros, porque muchas de las falencias ocurren por mal trabajo de la defensa. Esa es la realidad. Entonces, vamos a mejorar el sistema cada uno desde el lugar en que estamos, de tal forma que en el futuro, que no creo sea muy cercano, tengamos medianamente una justicia objetiva. Ahí nomás, doctora, esto que dice el doctor Pedro Wilson Marinoni, estamos de acuerdo. Pero ese proceso, ¿cuánto tiempo nos puede llevar? Muchísimo. Es lo mismo que la prevención ahora. Claro, pero nos puede llevar muchísimo tiempo y mientras tanto, mencionabas recién cómo vemos en aumento casos de abuso, promedio 6, 7, 8 por día. 8 abusos por día. 8 según abusos las por día. últimas cifras de este año. Imagínate sí, eso. Por ahí. Entonces, yo estoy de acuerdo en perfeccionar el sistema, esto que estás mencionando. Pues de denuncias. Tenemos cifras negras que no se denuncian. Sí, no, y que son más. Porque incluso después de lo que ocurrió en este colegio de Lambarés, las personas se animaron y contaron. Pero lo que no se denuncia es mucho más. Contaron más casos, ¿verdad? Claro. Pero digo, mientras aguardamos este proceso de consolidación, de ajustar lo que tenemos que ajustar, ¿qué hacemos mientras? Entonces ahí expongo esto porque le escuché a un parlamentario en el momento en que esto se estaba bueno, y tenemos que trabajar con las informaciones que tenemos, ¿verdad? Por eso la política criminal es fundamental para trasladar esto a cualquier ley. Por ejemplo, si sabemos que se denuncian 8 casos de abuso en promedio por día, si sabemos que en la mayoría de los casos son las vecinas las que se animan a denunciar, no los familiares. Si sabemos que los abusos se producen en un mayor porcentaje dentro del entorno de confianza del niño o niña, es decir, escuelas, familias, si sabemos que en un porcentaje mayor son los abuelos y los padrastros los que abusan, ¿verdad? Y luego vienen los padres, tíos, etcétera. Si sabemos que un gran porcentaje de niños y niñas denunciaron los abusos luego de haber oído una charla explicativa acerca de lo que es el abuso sexual, entonces trabajemos con eso, capacitemos a las maestras para que puedan hacer una detección precoz de casos de abuso, sin necesidad de que el niño o niña se acerque a denunciar, con el comportamiento, con rasgos en pintura, con la forma de comportarse, de hablar. Existen técnicas, eso lo pueden, y ya existen documentos, manuales que se hicieron, que se distribuyan, que se capacite hasta el último docente de la República, que puedan detectar precozmente, que se organicen charlas para que niños y niñas escuchen lo que es el abuso sexual en términos que ellos puedan entender. Dejemos de tomar estos temas como un tabú porque ocurre, aunque no queramos que ocurra, ocurre. No podemos tapar el sol con un dedo, no porque queramos negar la realidad deja de existir. Entonces trabajemos sobre lo que tenemos. Expliquémosle a las madres que estén alertas que eso puede ocurrir. Que los niños sepan que lastimosamente mamá o papá no van a poder protegerles en todo momento y que eso puede ocurrir y qué pueden hacer. ¿Qué pasa si no denuncian en el momento? Que papá o mamá no se van a enojar por eso, que es mejor que lo hagan antes, pero que no tengan miedo si no lo pudieron hacer. Hablemos en un lenguaje sencillo, que cada mamá de este país sepa cómo manejar esa situación, cómo detectar eso, qué preguntar a sus hijas. Mamá y papá también, porque mamá y papá, porque muchas veces, justamente en estos días con varios padres que estábamos hablando, vienen y preguntan así, preguntas concretas sobre sexualidad y tienen vergüenza los padres en sentarse y comunicarle a los chicos. Esa es la realidad. Y si se da en entorno de confianza, es muy difícil que una niña de 5 años, un niño de 5 años,
pueda identificar que en realidad el manoseo que está haciendo el abuelo o el padrastro, o cuando le sientan en el regazo y ahí sienten algo, en realidad eso es algo malo. ¿Cómo va a ser algo malo si viene de alguien a quien yo quiero y dice que me quiere? Entonces, que puedan identificar cuáles son las conductas. Doctora, ahí te quería preguntar, y entrando más en el caso que está ocupando ahora como padre, más que como abogado, el tema del Colegio de Lambaré, las cuestiones que tienen que ver con los... Había muchos reclamos de pedido que se le dé prisión. Es un tema que siempre tocaste más recién, que hay que darle la prisión preventiva, que la prisión preventiva corresponde, no, que le dan domiciliaria, y la presión mediática, la presión, nosotros los medios. Nosotros publicamos un tema, la gente se indigna, nosotros mismos fogueamos un tema porque nos parece esta que le atropelló borracha a la vendedora de yuyo en tal lado y le perdió la pierna y ahora quiere salir porque y nosotros presionamos, desde los medios de comunicación presionamos al juez, presionamos al fiscal, presionamos a todo el mundo. Y se dan de repente cuestiones que no se ajustan a veces a la ley, no se ajustan a derecho. Es peligroso también, ¿verdad? Bueno, en este caso en particular me toca estar un poco del otro lado de lo que yo siempre estoy peleando, porque es claro el artículo 245 cuando habla de la aplicación de medidas. Pero en el caso en particular, porque viví de cerca, colaboramos y aclaro, como padre, yo no soy abogado de nadie, yo no soy abogado de la familia ni de nadie, soy un padre de un chico de 6 años que es de la sección de al lado del niño que fue objeto de este caso. En este caso en particular, nosotros cuando nos vamos ese viernes a pedir explicación a la directora, ella huye. Y posterior a eso, ella empezó a realizar muchos actos que la Fiscalía ya estaba al tanto, porque la Fiscalía ya estaba también en ese lugar. Y ella trató de ocultar información, alteró datos de pruebas. Y eso dentro de cualquier proceso, sea la expectativa de pena que sea, obstruye la investigación dentro del caso. Es cierto, la expectativa de pena es muy baja. Esta gente estoy seguro que tiene arraigo, que son también requisitos para analizar si corresponde o no la prisión preventiva. Esas situaciones, en este caso en particular, lo del arraigo estoy seguro que tiene, la expectativa de pena es baja, estamos hablando de prácticamente hasta 5 años, puede ser beneficiado con una medida menos gravosa, pero el hecho de la obstrucción manifiesta realizada por ellos dentro del inicio de la investigación y que fue constatada por los fiscales que estuvieron, 5 personas estuvieron trabajando, la Fiscalía trabajó de manera excelente en este caso, se constató, se corroboró y por eso ellos imputan y piden prisión. Eso queda a cargo del juez analizar también corresponde o no. La Fiscalía pidió prisión y dijo, señora juez, nosotros cuando hicimos la investigación, aquí estas personas hicieron esto, obstruyeron la investigación, alteraron datos, evitaron que ciertas determinadas personas den su versión en ese momento. Ya cuando se decretó la detención, ellos pudieron declarar sin inconveniente. Entonces, eso es lo que a la Fiscalía mismo le llevó. Yo a los padres también les expliqué cuando estábamos ese día en San Lorenzo, ese domingo. Les dije, mire, la expectativa de pena aquí es baja. Esta gente tiene arraigo. Y me miraban medio como bicho raro. Yo le dije, señor, yo le estoy hablando como abogado. Claro. Yo quiero la prisión también, le digo, como padre. Entonces, ese criterio ya es del juzgado, Pipo. Es más, yo me peleo siempre porque siempre digo, aquí mi cliente tiene arraigo, ya no va a obstruir la investigación porque ya culminó el proceso y me sale con peligro de fuga y por eso me dejan. Y en este caso tenía 2 de los presupuestos, pero no tenía 1 y por eso le decretaron la prisión. Tenemos que hacer una última pausa, la última pausa de la noche, ya venimos. Vuelve Bristol, la promo más grande del país, regala a mamá y gana 1.000 millones en premios. Qué locura, todos los viernes sorteamos tu compra, salió gratis, además con cada compra te llevas una cuota de regalo. Como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Aprovecha y compra con los mejores precios del país, todas tus compras desde el 3 de mayo participan de todos los sorteos. Vos podés ser uno de los ganadores. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Voy a agradecer también a nuestro servicio de catering. ¿Esto de dónde? Estos vinos de la barra, la chela, tenemos un vino excelente que estamos tomando. No sé por qué le dieron el corcho acá, pero es muy feo, pero voy a sacarle para que no se vea. Tiene un corcho, no se hace, pero debería ser así, ahí que debería quedar. Espectacular, en labarra.com.pe pueden conseguir esto y muchas más cosas. También tenemos el catering de la casita gourmet de Judith
y toda nuestra aljinería de Casa Mingo. ¿Por qué tu plato está más cargado que el mío? Porque vos ya comiste. Bueno, pausa, ya venimos. Bueno, tenemos 2 minutitos, doctora Alejandra Peralta, para redondear esto que estamos hablando. Se tiene que parar la pelota. No se puede aprobar por una cuestión de presión social una ley sin analizar y tener en cuenta todos los factores. No, es categórico. De aprobarse esto es claramente inconstitucional e inconvencional, ¿verdad? Eso de plano. Y vuelvo a expresar mi preocupación. No sé si esto se hace con un interés político o realmente se hace por desconocimiento. Ambas cosas son igualmente malas. Doctor Pedro Wilson Merino, yo pensé que usted iba a estar a favor de esto, por eso que mencionó recién antes de ir a la pausa, de que se sentía poco, no un poco, en serio afectado también por eso que describió, ¿verdad? La situación. Yo estoy a favor de la castración, eso estoy totalmente de acuerdo, pero solamente que siendo yo abogado, como yo mismo voy a propiciar la violación de la Constitución, esta ley, saquémosle ese punto y aprobemos, porque aquí sí elevan las penas a los menores, que teníamos una expectativa de pena de hasta 3 años, en casos más graves llegábamos a 6 años. Este proyecto eleva 20 años, por lo menos interín, si llegamos a realizar todo lo que corresponde conforme para hacer la reforma constitucional por la vía correspondiente, porque mucha gente quiere incluir también el tema de la pena de muerte, no se puede hoy día. Entonces, mientras tanto, saquemos lo de la castración de esta ley y aprobemos con el tema del aumento de las penas a 20 años, porque es un caso grave. La imputabilidad de los menores se puede modificar. ¿Cómo se modifica eso? Y por ley también. No es por Constitución, doctora. Por ley. Por ley. Bueno, nos tenemos que ir. Doctor, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias doctora, a ustedes gracias por la invitación. Muchas gracias. Pipo, nos vamos. Vamos a brindar por las madres. Todas las mamás. Muchas felicidades a todas las mamás. Bueno, tengo que tomar. Vos no tomaste, por favor. Si no, no tiene sentido. Bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches.